tardes, profe, ¿cómo le va? Qué locura lo que estamos haciendo, pero bueno, buscando nuevas maneras de encontrarnos. Vamos a ver qué sale, a ver qué pasa. Vamos a ver si se entiende. Sale lindo. Bueno, ¿qué nos de alguna manera nos junta hoy? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué estamos haciendo esto? Desde la historia y desde la geografía o en realidad política y ciudadanía. Sí, en realidad de ambas, porque si los podemos analizar, Sí. podremos relacionarnos con las dos materias tranquilamente. Tal cual. Pero por cuestión de... Ah, mira, ¿para qué voy a apagar este audio? Que acabamos. Ya el primer inconveniente. Esto pasa todo el tiempo. Retomando, la idea es poder tener como una clase resumen breve, pero esta vez con intervenciones específicas de la historia, digamos. Metiendo algunos ejemplos, Esos tal cual. conceptos que quedan tan amplios sean un poco más aplicativos a una realidad más concreta, hablando filosóficamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar de la política y el poder en la historia. Perfecto. Y vamos a arrancar la primera pregunta que nos hacemos siempre, con la que también arrancamos el inicio del ciclo lectivo, que es cortito, pero que lo arrancamos, Sí. que tiene que ver con qué es la política. Bien. Nosotros hemos visto la política, como también había charlado con vos, como el arte de lo imposible, ¿no? Muchas veces vemos y entendemos a la política como algo tal vez muy lejano, que no nos pertenece o que tal vez no la practicamos. Tan difícil de Bueno. definir la política, ¿no? Correcto, bueno, déjame decirte que la política la practicamos todos los días, todo el tiempo, queriendo o no. Tal Somos cual. todos seres políticos. Siempre se reduce esa cuestión de el Estado o el gobierno, pero no, la política en todos lados. La política en todos lados y se practica en todos lados, incluso en la escuela, ¿no? Que es también la idea de que exista política y ciudadanía en un diseño curricular. Como hemos visto en diversos ejemplos, digamos, la política no siempre tiene que ver con el consenso, con la idea de llegar a un acuerdo, sino que la política va más que nada al choque y el reconocimiento de la diferencia. La política siempre es lucha y siempre es discusión y siempre tiene que ver con las diferentes formas en las que las podemos llevar adelante. Algunos con mucha más facilidad que otros, algunos requieren de otros instrumentos, de diferentes elementos que pueden ser aceptados o no socialmente. Uno de esos elementos que a veces cuestionamos mucho tiene que ver con lo que entendemos por coerción, ¿no? La política muchas veces del uso de la fuerza. En varias oportunidades históricas vimos que no dio muy buenos resultados y en otros tal vez sí. Tal cual, y justamente ahí viene tratar de ejemplificar un poquito, ¿no? Teniendo en cuenta ese elemento que estabas hablando vos de la coerción y por definición como es, si bien con los chicos no trabajamos todavía la segunda mitad del siglo XX en la historia argentina, como ejemplo podemos poner lo que fue la dictadura cívico-militar del 76, ¿no? Por definición, la coerción enmarcada dentro de lo que es el ejemplo que estamos planteando ahora de la dictadura del 76, podemos decir que es aquella acción de querer imponer la autoridad por parte de la junta militar, por parte del gobierno de facto, para poder limitar la conducta de lo que ellos van a nombrar a un determinado sector político, ideológico, que ellos van a denominar los subversivos, ¿no? ¿Y qué es en definitiva ser subversivo en esta época? No es más ni menos que aquel sector de la sociedad que ellos entendían, lo que eran las Fuerzas Armadas, aquellos sectores de la sociedad donde de alguna manera querían desestabilizar el orden, ¿no? Querían destruir la estabilidad política del país. Entonces, la idea primaria que se van a ver en varios discursos por parte de la Junta Militar y sobre todo por parte del presidente de facto, que es Jorge Rafael Videla, hablando permanentemente de combatir y la eliminación sistemática de lo que van a ser los grupos subversivos y lo que posteriormente se van a conocer como desaparecidos. Pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de la dictadura militar se da dentro de un contexto en donde Latinoamérica está viviendo un proceso dictatorial en general. No es que Argentina solamente está inmerso o se le ocurre de la nada implementar una dictadura. Lo que sucede en este momento en realidad es que venimos de un momento donde hay una pérdida del poder político por parte del peronismo, porque unos años antes
había muerto Juan Domingo Perón, entonces hay una desestabilización, una pérdida del poder hegemónico por parte del peronismo. Es así, el peronismo entendido como un movimiento político y social muy fuerte, ¿no?, en los sectores populares. Y a partir de acá, las Fuerzas Armadas, dando el golpe de facto, llegan al poder construyendo un consenso a partir de 3 pilares fundamentales. El primero que podemos mencionar es el apoyo de los medios de comunicación, como a través de tapas de diarios dan a entender que la única manera de establecer la paz y el orden es tomando las armas, haciéndose cargo de la situación. Por otro lado, la práctica desde el plano económico va a ser fundamental porque van a ser las primeras incursiones dentro de lo que va a ser el denominado, que los chicos lo saben por vos, de lo que es el neoliberalismo. Fomentar de alguna manera el ingreso masivo de productos importados, baratos, que no van a poder competir con los productos de la industria nacional, apuntar a la especulación financiera, la época del denominado DM2, porque era tan barato lo que venía de China, que como no podía competir con el producto nacional, la gente compraba, viajaba. Fueron la primera época que se hacían los viajes a Miami de manera turística, obviamente, pero de manera masiva por parte de la clase media, alta y clase alta. Y otro pilar fundamental para el 78 se va a dar el Mundial del Campeonato de Fútbol de la FIFA, en donde se va a tratar de maquillar lo que estaba denunciándose en ese momento por parte de las madres de Plaza de Mayo y por parte de los exiliados que habían escapado, que están escapando de la dictadura que están viviendo en Europa, lo que se va a conocer luego como los desaparecidos, ¿no? Esta terminología que se va a ver y se va a analizar profundamente años después. La Junta Militar había puesto un eslogan para este momento que se llamaba, teniendo en cuenta el concepto de los derechos humanos, tanto que se trabaja hoy, bueno, desde política y ciudadanía, desde la construcción de la ciudadanía, que los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? En esta concepción de tergiversar el discurso y dar a entender que acá no pasaba nada, ¿no? Encima Argentina gana el Mundial, entonces hay como un aval y como que la cuestión de lo que se estaba haciendo a nivel de terrorismo de Estado estaba totalmente tapado por esto, ¿sí? Y así podemos ver en un ejemplo concreto cómo podemos entender el elemento coercitivo de la política, ¿no?